Buenas, mi nombre es María Mendoza y a continuación les voy a hablar acerca de los contratos mercantiles. Estas son herramientas necesarias para el cotidiano avance de las sociedades, ya que representan el medio primordial para la obtención de riquezas. El proceso mercantil se ha llevado a cabo desde las sociedades antiguas, como Fenicia y Roma, y el contrato escrito establecido en el medioevo. A pesar de tener mucho tiempo, el contrato mercantil sigue teniendo relevancia hoy en día en las naciones, ya que puede representar el punto en cuanto a la mejora o no de la calidad de vida de los ciudadanos. El ascenso comercial nacional e internacional ha permitido la apertura de nuevos canales de comunicación y distribución de bienes y servicios, lo que representa una elevación a estas instituciones. En nuestro Código Civil, en el artículo 1133, nos explica que los contratos son convenios entre dos o más personas en los que se busca contraer, modificar, transmitir o extinguir algún tipo de vínculo jurídico entre ellos, por lo que se entiende que los contratos son convenios entre dos o más personas de carácter jurídicos que tienen algún vínculo obligacional. Por otra parte, habla de que hay un pasivo, deudor y un activo, acreedor, aunque puede existir pluralidad de sujetos dependiendo del tipo de contratos. Base que regulan los contratos mercantiles en Venezuela. La base constitucional, contenida como principio general en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 102 establece que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, la empresa, el comercio y la industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía y impulsar el desarrollo integral del país. La base legal. La normativa desarrolla el principio consagrado en la Constitución y está contenida en la Ley Mercantil, que es el Código de Comercio de 1955, y demás leyes especiales que rijan aspectos del área mercantil y se puedan señalar como elementos de fondo que establezcan el Código de Comercio. El artículo 109. Si un contrato es mercantil para una sola de las partes, todos los contratantes quedan en cuanto a él sometidos a la ley y jurisdicciones mercantiles, excepto las disposiciones concernientes a la cualidad de comerciante, y salvo disposición contraria a la ley. Sin embargo, si la parte no comerciante fuera la demandada, los lapsos judiciales no podrán acotarse sino en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil. El artículo 110. Para que la propuesta verbal de un negocio obligue al proponiente, debe necesariamente ser aceptada inmediatamente por la persona a quien se dirige, y en efecto de esa aceptación, el proponiente queda libre. El artículo 116. Todos los actos concernientes a la ejecución de contratos mercantiles celebrados en países extranjeros y cumplidos en Venezuela serán regidos por la ley venezolana, a menos que las partes hubieran acordado otra cosa. Elementos de los contratos mercantiles. Los elementos básicos o esenciales son la capacidad. En caso de llevarse a cabo actos de comercio, la persona debe ser capaz, es decir, que haya cumplido la mayoría de edad y no tenga incapacidades físicas que le impidan, con excepciones de algunos casos que cuentan con la autorización. Sin embargo, siendo este menor, el mismo deberá estar debidamente en representación de una persona jurídica. Al consentimiento. Debe ser válido, no adolecer de vicios que son la violencia, el dolor y el error. Esta manifestación de la voluntad de las partes debe ser expresada generalmente por escrito, para dejar constancia de los términos en los que fue suscrito el contrato. El objeto debe estar determinado, es decir, cuál es el acto de comercio que se va a realizar. La causa lícita. El contrato debe estar ajustado a toda actividad comercial permitida por la Constitución y las leyes que rigen la materia. Los elementos formales de todo contrato mercantil son: es inalarmático, es aquel que en el momento en que se forma cada persona natural o jurídica se obliga a dar cumplimiento a los términos en que se han establecido las obligaciones en dicho contrato. Es a título oneroso, porque supone la inversión numeraria o pago de dinero a cambio del bien que se obtiene por el contrato del servicio que se debe prestar. Es de buena fe. Se considera de buena fe, ya que si bien es necesario en todos los contratos, en el mercantil se presume en todo momento por las mismas características especiales de la actividad comercial
que reposa sobre la confianza que se deben las contratantes. Puede ser de carácter aleatorio. Quiere decir que de acuerdo con la esencia o naturaleza del contrato, ya sea su eficacia y realización, depende de un evento fortuito que puede o no suceder, como en el caso de los seguros y las ganancias o pérdidas que se pueden obtener de ese contrato. Mi nombre es Estefanía González y voy a continuar con la exposición. En algunos contratos mercantiles como el de sociedad contienen elementos especiales de fondo como son el afecto sociedad y la confianza. El afecto sociedad es la voluntad de varias personas de asociarse y constituir una sociedad mercantil, ya sea de personas o de capital, como la sociedad de responsabilidad limitada o una compañía anónima sin discriminación alguna. La confianza. La confianza es un elemento determinante de algunos tipos de contratos mercantiles, como el comando, la comisión, el depósito y el contrato de obras y de servicio. Características de los contratos mercantiles. De representación directa. Es cuando se constituye, por ejemplo, a una persona como factor mercantil, que se manifiesta como representante del comerciante a través de un poder debidamente registrado. De representación indirecta. Es cuando no se firma ningún tipo de documento que otorgue representación. Por ejemplo, una empresa vendedora de vehículos donde se quedan en consignación para la venta. Y por último, la cláusula compromisoria. Es aquel que está incluido en el contrato mercantil y es de carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria en los contratos mercantiles. Algunas de las controversias mediante arbitraje por voluntad de las partes, la cláusula compromisoria debe constar en el contrato escrito y se debe someter al controvertorio a la jurisdicción arbitraria. Tipos de contratos mercantiles. Está el contrato de compra y venta, el contrato de transporte de personas, el contrato de transporte de mercancía, contrato online, entre otros más. Historia de la compra y venta. El derecho romano en su progresiva evolución se vio precisado a tutelar mediante acciones especiales ciertas conversiones que no se formalizaban por la palabra, la escritura o la entrega de la cosa, apareciendo así los contratos, que no requerían solemnidades para su celebración, pues donde bastaba el simple acuerdo de las partes para que quedaran perfeccionados, admitiéndose que la voluntad sea expresada entre ausentes, carta o un intermediario. Finalmente, cuando la evolución del derecho hizo del acuerdo de voluntades un elemento característico de los contratos, se aceptan que puedan ser perfeccionados por el mero consentimiento de las partes, apareciendo así los contratos consensuales. De la compra-venta mercantil. El concepto de venta, respecto a las leyes venezolanas, plantea que la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa y el comprador a pagar por el precio. Citando el Código de Comercio venezolano en su artículo 133, la venta mercantil de la cosa ajena es válida y obliga al vendedor a adquirirla y a entregarla al comprador, so pena del resarcimiento de daños y perjuicios. Buenas tardes, mi nombre es Idrey Basó y yo les voy a hablar hoy sobre los elementos de la compra y venta mercantil, ¿sí? Aquí intervienen principalmente dos elementos, elemento formal y elemento de validez. Cuando hablamos de elemento formal nos referimos a que en la práctica habitualmente se requiere del consentimiento de ambas partes, que éste esté plasmada en un contrato privado y que siempre y cuando éste esté bajo carácter probatorio jurídico, ¿sí? También tenemos los elementos de validez. Este se subdivide en dos elementos de capacidad, que es que toda persona que disponga de su bien puede vender y que toda persona que sea capaz de obligar puede comprar. Otro de los subelementos es consentimiento. ¿A qué se refiere? Es que se requiere que haya un acuerdo entre ambas partes con respecto al precio y los elementos que intervienen en la transacción. Continuamos con la diferencia entre la compra y venta mercantil de una civil. Una de sus diferencias es que se regulan con reglamentos distintos. Otra es que cuando hablamos de la compra y venta mercantil nos referimos exclusivamente a cosas inmuebles, no entran las cosas muebles. Otra diferencia es que una persona cuando realiza una compra mediante la compra y venta mercantil lo realiza con la intención de vender nuevamente lo adquirido y de esta manera lucrarse con la reventa. Continuamos con los elementos que participan en el contrato de compra y venta mercantil. Aquí nos encontramos con tres elementos: cosa, precio y persona.
Cuando hablamos de cosa, nos referimos a una parte del mundo exterior, ya sea material o inmaterial, actual o futura, o que ésta pertenezca a su existencia separada o autónoma, pero que bajo el criterio de una determinada sociedad lo consideren útil para satisfacer las necesidades humanas y que además este pueda ser objeto que regule el derecho. Continuamos con el precio, que es el valor que se estima de determinada cosa, propiedad, bien, etc. Y por último nos conseguimos con personas o partes, que como ya sabemos, aquí intervienen dos personajes, el vendedor y el comprador. El vendedor, que es el que transfiere la propiedad, y el comprador, que es el que paga por ella, ¿sí? Por último, nos conseguimos con las características del contrato de la compra y venta mercantil. Una de sus características es que es consensual. ¿A qué se refiere? Que se puede transferir el dominio siempre y cuando haya el consentimiento de ambas partes, como se encuentra en el artículo 1474 del Código Civil vigente, ¿sí? Otra de las características es que es nominado o típico. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en el reglamento de la ley. Otra característica es que es bilateral. ¿A qué se refiere esto? A que ambas partes ejercen obligaciones y derechos, tanto el comprador como el vendedor. Otra de las características es que es orenoso y conmutativo. Aquí hablamos de que existe reciprocidad entre la cosa y el precio, aunque habitualmente se realizan ventas aleatorias. Otra de las características es que es signalagmático. ¿Qué quiere decir esto? Es que a través del contrato se ejercen derechos y obligaciones recíprocas entre el vendedor y el comprador. Y por último, es que el contrato es principal. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con principal? Que el contrato cuenta con su sustantividad y autonomía propia, es decir, que no necesita de otro contrato. Gracias por su atención. Continuando con el tema, quienes habla Yusmari Ramírez. Las bases legales del contrato mercantil. Se presenta una regularización mercantil respecto al contrato de compra-venta, todos sustentos según el Código de Comercio venezolano. Según el artículo 134 del Código de Comercio venezolano, puede ocurrir la situación en que el contrato de compra y venta mercantil no expresa el precio del bien comercializado. Por lo tanto, se entiende que a pesar de esta situación, la venta sigue siendo válida, siempre y cuando se establezca en el precio justo o el precio corriente, que determina los libros correspondientes a la bolsa del día. Venta por especie, cantidad y calidad. Según el artículo 135 del Código de Comercio venezolano, allí se denota que el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía vendida con todos y cada uno de los detalles que se pautaron en el contrato, especie, cantidad y calidad, los tenga a disposición o no al momento de la firma. Otra de las bases legales de un contrato de compra-venta es la venta de mercancías que se encuentran en viaje. Esto está pautado en el artículo 136 al 140 del Código de Comercio venezolano. En el artículo 136 se entiende que la mercancía vendida que está en el viaje queda subordinada a la condición que la nave portadora llegue. Dicha nave relativamente debería ser destinada por el vendedor para que no corra por su cuenta alguno de los daños. El artículo 137 expresa que si la llegada de la nave destinada tiene un día fijado y no cumple dicha fecha, el comprador deja sin efecto legal el contrato o bien puede dar prórroga a la llegada. El artículo 138 se le atribuye a una autoridad judicial, según las circunstancias fijadas en el plazo de la llegada de la nave, no mayor a un año, en caso de retardo. Si no, el contrato quedará resuelto. El artículo 139 se denota el transbordo de la mercancía a otra nave, por caso o fuerza mayor, en el cual no queda anulado el contrato, si llegase a ser esa la circunstancia. Por último, el artículo 140 expresa la resolución del contrato por avería en la nave, siempre y cuando la mercancía no se deteriore o tal caso sea inutilizable por el comprador. Para ser así, el comprador tiene derecho a obtener. Por último, en las bases legales tenemos la condición resolutoria del pleno derecho del contrato. Esto está estipulado en el artículo 141 del Código de Comercio venezolano.
Allí se entiende que la condición resolutoria opera sin necesidad de declaración judicial alguna a favor de la parte que antes del vencimiento del término estipulado para el cumplimiento del contrato no haya efectuado su obligación, ya sea la entrega de una cosa vendida o pagar el precio de algún bien. La resolución se rige por lo estipulado por el artículo 1167 del Código Civil venezolano. La parte perjudicada puede reclamar judicialmente el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato. Mi nombre es Orleni Porras y yo voy a hablar sobre los derechos de las partes en los contratos mercantiles. Las partes en los contratos mercantiles son dos partes que participan de la misma manera. Está el vendedor, que es la persona que se encarga de ofertar las mercancías que se comercian, y el comprador, que es la persona que se encarga de demandar las mercancías que se comercian. Estas dos partes están protegidas por artículos del Código de Comercio venezolano. Podemos encontrar 4 derechos principales para el vendedor. El primer derecho se encuentra en el artículo 142 del Código de Comercio venezolano. Según este artículo, el vendedor está en todo su derecho de vender las mercancías en una casa de comercio acreditada, en los casos en el que el comprador no cumpla con sus obligaciones que fueron establecidas en el contrato. Esto quiere decir que si llegó el momento, la fecha, el día de que el comprador debe pagar por las mercancías y no lo hace, el vendedor está en todo su derecho de volver a comerciar con estas mercaderías. El segundo derecho que podemos encontrar está en el artículo 142 del Código de Comercio venezolano, en el que dice que el vendedor está en su total derecho de exigir resarcimiento, reposición o reparación de los bienes que no se vendan por parte del comprador. El comprador debe hacerse cargo de productos o objetos que hayan sido apartados por él, no los haya pagado, no haya cumplido con sus obligaciones, y debe hacerse responsable del resarcimiento de estos bienes. El tercer derecho que podemos encontrar para el vendedor se encuentra en el artículo 145 del Código de Comercio venezolano, en el que dice que el vendedor está en su derecho de exigir el reconocimiento íntegro de la mercancía en el momento en el que el comprador ejerza sus obligaciones. Esto quiere decir que en el momento de que el comprador vaya a pagar por su mercancía, debe dar un reconocimiento de que la mercancía que está recibiendo está en buen estado, está en un estado íntegro. El cuarto derecho que podemos encontrar para el vendedor se encuentra en el artículo 149 del Código de Comercio venezolano, en el que dice que el vendedor tiene su derecho de retener la mercancía hasta el momento de la totalidad del pago. En el momento en el que el comprador termine de pagar por el precio total de los bienes, en ese momento el vendedor puede dejar de retener la mercancía. Ahora podemos hablar de los derechos del comprador. El comprador tiene derecho de resolver el contrato por vicios ocultos o defectos evidentes de la mercancía producidos por defectos del viaje. Esto quiere decir que el comprador, antes de que le envíen su mercancía, puede resolver este contrato por vicios o daños que hayan sido ocasionados en la fábrica o en el viaje de la mercancía, y deshacerse de la responsabilidad de estos daños. Esto quiere decir que el vendedor asumiría ese contrato, asumiría esa paga. Eso está en el artículo 140 del Código de Comercio venezolano. El segundo derecho que podemos encontrar para el comprador se encuentra también en el artículo 140 del Código de Comercio venezolano, y según el comprador tiene derecho a obtener una justa disminución del precio, una justa rebaja del precio, si se trata de daños en la mercancía que no sean tan graves. Ya si los daños son bastante graves, directamente pasaría un reembolso, a una devolución o una reposición de las mercancías que se dañaron. En el tercer derecho al comprador podemos encontrarlo en el artículo 142 del Código de Comercio venezolano, en el que dice que el comprador está en su derecho de exigir el resarcimiento por defectos evidentes o vicios ocultos que posea la mercancía, ya sea por efectos de viaje o por daños de fábrica, al momento en el que el vendedor incurra en sus obligaciones establecidas en el contrato. El cuarto derecho que podemos encontrar para el comprador está en el artículo 144 del Código de Comercio venezolano, en el que dice que el comprador está en su derecho de denunciar los daños de la mercancía después de 2 días de su entrega. Así como el comprador y el vendedor tienen sus derechos, también poseen sus obligaciones. Entre las obligaciones que posee el vendedor tiene transmitir la propiedad o título de derecho. Eso quiere decir que al momento de que el vendedor
transfiere sus bienes a un comprador, debe transferir también el título de derecho o el poder, la posesión de ese bien a la persona que le está comprando el bien. Por ejemplo, en el caso de casas o carros, se hace un documento de compra-venta privado, simplemente por responsabilidad legal y por protección de ambas partes. Por ejemplo, la segunda obligación que tiene el vendedor es conservar el bien en el mejor estado posible, en un estado íntegro. Al momento de su entrega debe entregar un bien útil, un bien en buen estado, y pues posteriormente está obligado a entregar el bien. La tercera obligación del vendedor es garantizar al adquiriente una posesión útil y pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijimos antes, el vendedor está en la obligación de garantizar que el comprador tenga un bien que sirva, un bien en buen estado y una posesión pacífica, sin conflictos, sin estafas, sin problemas, simplemente un traspaso de bienes como cualquier otro. Y la última obligación más importante del vendedor es responder a la evicción o saneamiento de los bienes que está vendiendo. Esto quiere decir que si se presenta algún problema legal con los bienes que él está comerciando, el vendedor está obligado a responder por la evicción y el saneamiento o el problema, el conflicto legal que se presente por ese bien. No se lo cargan al comprador, sino al vendedor. Y entre las obligaciones del comprador solamente podemos encontrar tres. La primera, obviamente, el comprador está obligado a pagar por la mercancía que le van a entregar. La segunda obligación es pagar por intereses, ya sea por índole de demora o por precio aplazado, pero debe pagar por los intereses que proponga el vendedor. Y finalmente, pues el comprador está obligado a recibir la mercancía. Si no presenta ningún tipo de problemas, si no presenta ningún tipo de vicios ocultos, el comprador debe recibir la mercancía. Vicios del consentimiento del contrato de compra y venta. Para que el contrato sea válido, este debe estar emanado por personas dotadas de discernimientos y estar exentas de vicios. De no ser así, la parte perjudicada puede solicitar la nulidad del contrato. Existen tres tipos de vicios del consentimiento más comunes, que son el error, el dolo y la violencia. El error es la idea falsa que se tiene sobre una cosa. Ojo, no todos los errores pueden anular el contrato. El dolo es cuando una de las partes o un tercero induce a la otra parte a algún error mediante técnicas fraudulentas con el objetivo de lograr algún tipo de ventaja. Y finalmente la violencia, que es cuando se usa una fuerza material o moral sobre una persona para obligarlo a dar su consentimiento en el contrato. Por otra parte tenemos la rescisión y términos del contrato. La rescisión es la conducción a la extinción retroactiva del contrato, en este caso la nulidad de este. Y los términos del contrato es un acontecimiento a futuro o largo plazo que es inevitable. Existen dos tipos, el término supletorio y el término extintivo. El término suspensivo es cuando se le da un plazo al deudor para pagar su deuda, y el término extintivo es cuando que pone. Finalmente podemos concluir que un contrato es mercantil cuando interviene en él un comerciante, con el fin de contribuir al desarrollo del comercio, teniéndose en cuenta que son el medio principal de las obligaciones mercantiles, que todos sus elementos particulares se encuentran en el Código Civil, cuyas disposiciones son supletorias al Código de Comercio. Por otra parte, tenemos el contrato de compra y venta, el cual lo dispone la ley, permitiéndose inclusive que el objeto sea ajeno. Y otra particularidad es que si no se indica el precio, pero se dice que es al corriente o al justo, no se invalida. Además de que permite el pago por especies. Muchas gracias.